Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más. Aquí estamos estudiando el tema acerca de la revelación. Ya hemos tocado el tema de la revelación general, pasamos varias semanas hablando de lo que es esencialmente y también los beneficios o contribuciones de la revelación general. Pero hemos aprendido ya de que no es adecuada esa revelación para que nosotros volvamos a Dios como Redentor. La revelación general nos puede guiar a un Dios creador y también por medio de la naturaleza, digamos la creación, la historia, la providencia, la conciencia. Dios ha puesto en nuestro corazón algunas leyes morales de Él, entonces a través de esa revelación general se puede conocer algo de Dios como creador, pero algo más se necesita. Eso se llama revelación particular. No especial, sino particular, porque también la revelación general es muy especial. Muy bien, esta noche vamos a tocar estos temas. Aquí en el pizarrón vamos a comparar revelación particular con la general. Vamos a ver la conexión, la relación, vamos a contrastar y también comparar y ver las cosas que tienen en común y también las diferencias entre la general y la particular. Y luego vamos a estudiar esta noche las características de la revelación particular. Y ahí están las características que vamos a tocar esa noche. Vamos a ver que la revelación particular es histórica, personal, consiste en palabras y hechos, es progresiva, cuenta una historia y esa historia tiene un enfoque y también una consumación. Y ese enfoque y esa consumación es una persona, Jesucristo. Ahí vamos, oremos por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias por amarnos tanto que tú te revelaste a nosotros. Gracias por la creación y por los atributos que se ven en lo que tú has dibujado como artista, lo que tú has creado como arquitecto del universo. Gracias, Padre, por todo lo que nosotros podemos entender, comprender, aprender de ti a través de la revelación general. Pero también gracias por amarnos, gracias por tu gracia, por también revelarte más específicamente, más particularmente por medio de hablar en voz alta y a través de tu palabra escrita, la cual es la Biblia. Te pido por mí, ayúdame a enseñar con claridad, ayúdame a explicar bien esos conceptos y sobre todo que todo lo que diga en esta noche y lo que nosotros hagamos como clase sea para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor, te lo pedimos esto. Amén. Muy bien, empezamos hablando de la revelación particular. Y en general entendemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios para glorificarle, pero también en Adán el hombre, es decir, la raza humana, pecó y empezó a huirse de Dios y a rebelarse contra Dios. Por eso el hombre necesita regresar a Dios como creador. Tiene que reconocer que Dios es su creador y tiene que sujetarse a Él como su creador, porque ahora es pecador después de la caída. Entonces, Dios tiene que ayudarle al hombre a hacer las dos cosas. Regresar a Él como creador y Dios tiene que traerlo a Él como redentor para que el hombre pueda ser salvo. Muy bien, el hombre necesita tener doble conocimiento. El hombre necesita conocer a Dios como creador, pero también el hombre necesita conocer a Dios como redentor. La B, aquí estamos en la página 35 y la B, aquí tocamos el tema de la relación entre la revelación particular y la revelación general. Bueno, sencillamente hablando, la revelación particular nos ayuda a interpretar mejor la revelación general. Entonces, ya hemos aprendido que se ven muchos atributos de Dios a través de la creación, la historia, la providencia
y nuestra propia conciencia. Entendemos que Dios es santo, que Dios es bondadoso, amoroso. Entendemos que Dios es sumamente inteligente y todopoderoso. Y por eso se ve a un Dios por medio de la revelación general, un Dios creador con ciertos atributos. Lo que vamos a aprender ahora es que esta revelación, que se llama particular, nos ayuda aún a ver más claramente la primera revelación, o es decir, el primer libro. El primer libro se llama la creación, la historia, la providencia y la conciencia del ser humano. Porque por medio de estos medios Dios se conoce, pero no tan claramente. Por eso necesitamos otro medio, algunos dicen libro, pero vamos a ver otra metáfora esta noche. Pero de todos modos, esta revelación particular nos ayuda a ver más claramente la revelación general, nos ayuda a ver el mundo como el teatro en el cual o donde Dios manifiesta su gloria, donde manifiesta su presencia todopoderosa. También la particular nos ayuda a ver la providencia de Dios y nos ayuda a ver que la providencia de Dios continúa sobre el mundo. Nos ayuda a ver esta revelación particular, nos ayuda a ver y apreciar la ley de Dios que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero también amplifica o nos ayuda a entender mejor las leyes morales que Dios nos ha dado. Tenemos un principio aquí en la conciencia, pero con esta luz brillando en la conciencia, esas leyes se ven aún más claramente. Muy bien. En la revelación particular, Dios traspasa mi torpeza y comienza a arreglar el quebranto que hay en mí. En otras palabras, entendemos que por la caída del hombre en pecado, la caída también ha afectado a la mente. No pensamos tan claramente, tan lógicamente, así como pensaba Adán, porque el pecado también nos ha afectado el razonamiento. Pero la revelación particular me ayuda a pensar, a regresar a pensar más lógicamente. La revelación en particular es esencial para ayudar al hombre en estas dos áreas. Número 2 acá. Volver a Dios adecuadamente como creador y ser traído a Dios como redentor. Pero ambos tipos de revelación, eso es muy importante, son esenciales para la religión verdadera. La Biblia está intrínsecamente relacionada con la revelación particular. La Biblia está también intrínsecamente relacionada con la revelación general. En otras palabras, estamos diciendo una cosa sencilla. No hay gran distinción entre Dios revelándose a través de la creación y a través de su palabra. Porque los dos medios dicen más o menos lo mismo, pero este medio dice un poco más, ¿ok? Pero son intrínsecamente conectadas las dos maneras de revelación, la general y la particular. Hemos usado también la ilustración de los lentes. Yo como anciano, con una visión borrosa y sin mis lentes, yo puedo ver este documento. Hasta que yo puedo aún leer algunas palabras. Yo puedo ver, ahí está la palabra ver, ¿ok? Ahí está la palabra ilustración, visión, para, aplicación. Entonces yo puedo detectar varias palabras, pero yo no puedo captar el sentido del documento. A la vez, yo puedo ver que este documento es magnífico, es fantástico. Muy bien preparado, muy bien organizado, con puntos y subpuntos y todo esto. Es glorioso el documento. Pero nada más, no puedo discernir el mensaje principal del documento sin poner estos lentes. Y esta es una ilustración de cómo nos ayuda. Estos son lentes. ¿Y qué estamos mirando a través de estos lentes? La creación. Estamos leyendo el único libro o el primer libro que Dios escribió,
¿Y qué fue ese libro? La creación, la historia, la providencia, mi conciencia. Entonces, por medio de estos lentes, yo veo y leo e interpreto con más claridad aún este Dios creador. Yo comprendo mejor los atributos de este Dios. Aún comprendo mucho mejor su santidad, su poder, su sabiduría, su inteligencia, su bondad. Yo puedo ver con muchísima más claridad todos estos atributos del Creador. Pero ¿qué más veo por medio de estos lentes? Que no puedo ver sin los lentes. ¿Quién es Dios en su nombre y en su obra redentora? Entonces necesito estos lentes para poder comprender que Dios se ha revelado como redentor, como salvador. ¿Ok? Entonces, creo que esa ilustración, y me gusta mucho la ilustración. Algunos dicen 2 libros, general, particular. Otros dicen un libro con lentes. Me gusta más eso. Aplicaciones. Con la Biblia como lentes podemos ver la creación como obra de la mano de Dios. En otras palabras, vemos la creación como el teatro de la gloria de Dios. Y recuerden que definimos esa palabra gloria como la manifestación de la presencia de Dios. Algunos mirando la creación dicen, bueno, yo no veo a Dios. La Biblia también trabaja en mi conciencia y hemos aprendido que Dios ya ha escrito en nuestra conciencia ciertas leyes morales. Todo el mundo tiene este sentido de deber. Yo debo. Y cuando no cumplo con mis deberes, ¿qué es lo que siento? Culpa. Y todo el mundo es igual. No hay nadie, excepto algunos que han paralizado por completo la conciencia, y son muy pocas personas, pero no empezaron así. Pero todo el mundo tiene esta conciencia, con las leyes de Dios escritas en la conciencia, pero lo que la Biblia hace es que aclara más esas leyes, o en otras palabras, publica de nuevo esas leyes para que podamos ver las normas de Dios con claridad. Y ahora, por medio de estos lentes, estudiando mi conciencia a través de estos lentes, yo puedo ver mejor las expectativas de Dios. Yo puedo discernir muchísimo mejor la voluntad de Dios, el diseño de Dios, el patrón de Dios para todas las áreas de mi vida. De mi vida como pastor, de mi vida como hombre, de mi vida como esposo, de mi vida como padre, de mi vida como ciudadano. Entonces yo puedo ver con más claridad todos estos aspectos del patrón de Dios, del diseño de Dios para mi vida. Y eso es algo que aprendemos a través de la revelación particular. No es decir que no conozcamos nada o que no sepamos nada. Sí. Sabemos bastantito acerca de la naturaleza de los papeles del hombre en todas estas áreas, pero con muchísima más claridad entendemos todo esto a través de la revelación particular que se llama la Biblia. Muy bien, en resumen, hemos aprendido bastantito, ¿no? Hemos aprendido que la Biblia, como revelación particular, me ayuda a ver con más claridad la revelación general. No es decir que no pueda conocer a Dios, pero lo conozco sumamente mejor si me pongo los lentes de la palabra de Dios, la cual es la revelación particular. Con la Biblia yo veo el mundo con más claridad. Yo los veo a ustedes. Yo veo a mí mismo. Yo veo, por último, veo a Dios bien, correctamente bien. Y todo esto a través de la revelación particular. Bueno, otra aplicación sencilla. Hemos aprendido de que por el pecado podemos, por medio de la revelación general, podemos ver los atributos de poder, lo espiritual, lo invisible, etcétera, etcétera, de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos por nuestro pecado? ¿Qué hacemos con esta revelación que recibimos por medio de la revelación general? ¿Qué hacemos?
reprimimos esa revelación. Y la creación en general o la revelación general me dice, David, no tengas a otro Dios. Pero por no ver tan claro y quizás por reprimir y por ignorar, yo puedo escaparme. Pero si me pongo los lentes, es muchísimo más difícil escaparme. ¿Por qué? Porque en esa revelación yo veo esas palabras con claridad. No tendrán otros dioses. Entonces, eso es de gran ayuda para mí, mantener mi enfoque en el único Dios verdadero que existe, el Dios que ha creado la tierra y el cielo. Muy bien. Preguntas acerca de estas cosas de introducción, la relación entre revelación general y revelación particular. No tendrán otros dioses, que es exactamente lo que quiere decir. Bueno, lo que quiere decir es que según mis lentes, según la revelación particular, y en muchos textos, con muchos profetas, en el Antiguo Testamento, tal como en el Nuevo, dice con claridad, hay un solo Dios. Y este Dios, en comparación a los sistemas antiguos que tenían una pluralidad de dioses, vino esta revelación particular que dice, no, hay un solo Dios y este Dios es el creador de todo lo que existe. Creador de la tierra, creador del cielo, creador de cada ser humano y creador de cualquier supuesto fundador de otras religiones. Jesucristo es el creador de todos los seres humanos, de todos los supuestos profetas del mundo, y que solo este Dios, el único que existe, debe recibir mi alabanza, mi elogio, mi obediencia. Es lo que la Biblia dice en cada página de la revelación particular, que existe solo un Dios. Y este Dios no es un Dios que se esconda. La primera característica es un Dios que se revela. Este Dios no se esconde, este Dios no se huye, ese Dios se revela y viene. Y ese Dios habla. Y ese Dios dice, yo quiero involucrarme en tu vida, yo te amo. Y yo he preparado el camino para que puedas conocerme. Y en el Nuevo Testamento, Jesús mismo y los apóstoles dijeron que ese Dios se revela en la persona de Jesucristo. Y este Dios, el único que existe, vino y se hizo hombre y vivió en la tierra y hacía muchas cosas para ayudarle a la humanidad, pero también lo más importante es que Él vino como Redentor, murió por nosotros, resucitó por nosotros. Y este Jesús dijo, conocerme a mí es conocer a Dios. Este Jesucristo dijo, yo soy el único camino para que la humanidad pueda llegar a conocer a ese Dios, porque yo vino como la imagen y la revelación exacta, la sustancia exacta de ese Dios. Entonces la Biblia habla con claridad que hay un solo Dios y tenemos que honrar y glorificar a este Dios que existe, este Dios que habla y este Dios que se ha revelado. Es lo que yo entiendo por la revelación. Los sueños más profundos de cada ser humano también pueden ser un Dios. Si una persona sueña mucho, llegar allá o parecerse a tal ídolo, ¿eso puede ser un Dios también? Yo creo que cualquier tipo de, entre comillas, revelación, porque he definido específicamente en esta clase la palabra revelación, pero entre comillas, si una persona tiene una impresión por medio de una experiencia subjetiva, si sea emocional, psicológica, o por medio de sueños, o quizás una persona dice que escuchó una voz alta. Y lo que yo entiendo, por lo que la Biblia enseña,
con respecto a ese tema. Sí, Dios por medio de su Espíritu nos está guiando, nos está hablando entre comillas. Pero por el hecho de que somos pecadores, por el hecho de que el pecado ha afectado mi habilidad de pensar lógicamente, con una muy buena razón y también con un discernimiento correcto y 100% adecuado, lo que yo debo hacer es sujetar mis impresiones subjetivas a la revelación específica y particular, la cual es la Biblia. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo recibo un sueño en la noche que me diga, David, quiero que te vayas a Hawái mañana para predicar. Oh, ok. Entonces, ¿qué hago con ese sueño? Primero consulto con los ancianos gobernantes de la iglesia. Quizás consulto con los que pagan mi salario. Quizás consulto con mi esposa. Quizás consulto con mi propio buen juicio. Y si todos ellos me dicen que sí, me voy. Si no, quizás no me voy. El apóstol mismo se sujetó al consejo de los demás apóstoles cuando él tuvo un sueño en el cual él entendió que tenía él que ir a Macedonia. Y él no preparó su maleta de inmediato. Habló con los demás ancianos y ellos discutieron. ¿Cuál es la palabra en griego? Simbibazo. Simbibazo quiere decir arreglar un rompecabezas. Siempre discernir la voluntad de Dios es cuestión de arreglar un rompecabezas. Porque más allá de lo que Dios nos ha revelado con claridad, tenemos que usar lo que los proverbios enseñan, buen juicio santificado. Buen juicio santificado. Dios nos ha dado una mente y tenemos que adorarle con la mente, con una mente informada, educada por la revelación particular. Entonces, el gran desafío de mi vida es cultivar ese buen juicio. Se llama sabiduría. Y cultivando sabiduría a través de 40 años, aprendo con más exactitud ser guiado por el Espíritu Santo. En caso que uno no sabe qué hacer y uno sigue adelante con ese sueño, pues no nos preocupemos porque Dios nos va a volver al camino, queramos o no. Es lo que le pasó a Jonás, que él no quería ir por el camino que Dios le puso, pero Dios te va a devolver al camino. A veces nos equivocamos. Estoy de acuerdo contigo, 100%. Yo creo que eso debe de aplicarse en todos los casos. Se llama la providencia de Dios, porque la providencia de Dios abre y cierra puertas. Abre y cierra puertas. Si la puerta se abre, camino por la puerta. Si no se abre, no quiero dañarme por la puerta cerrada. Pero como Susana dice, que si me esfuerzo y salgo o me desvío del camino, Dios también es soberano y me puede regresar al camino. Y debemos estar constantemente en oración. Y Dios nos va a guiar, pero eso no es pretexto de no usar buen juicio. ¿Ok? Y de no sujetarnos a lo que Dios ha revelado claramente en la palabra. Voy a dar un ejemplo tonto, sumamente tonto. Porque hay personas que son guiadas casi exclusivamente por medio de impresiones subjetivas. Y yo temo por esas personas, porque se han equivocado fuertemente, se han divorciado de sus parejas, porque en un sueño o una impresión ellos discernieron de que Dios quería que estuvieran con otro. Eso es pura vanidad. No estoy bromeando, porque yo conozco a personas que lo han hecho y me han dicho de frente, no, Dios me guió a hacer esto. Y yo le dije, no, Dios ha dicho con claridad en la palabra que tú tienes que mantenerte fiel a tu pareja. Y yo puedo dar otros ejemplos aún más personales de personas que me han dicho eso a mí. Hombre casado, por favor, porque Dios tiene ciertas opiniones de tal cosa. Pero estas personas siguen porque no les importa lo que diga la palabra de Dios. Lo que les importa es lo que ellos están pensando en sus momentos
de subjetividad. Y ellos interpretan esos momentos de subjetividad como voz de Dios. No, 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 con cuidado. Satanás también puede hablar en esos momentos. Por eso siempre hay que comparar la impresión subjetiva con lo que Dios ha revelado objetivamente en la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Una pregunta más y seguimos. La Biblia dice que en 2 Corintios 11:3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a los pensamientos de ustedes, también se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. La Biblia me dice que someta todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. A la mente de Cristo. Y entonces así uno puede... Para mí mis sueños son de entretenerme. No, no estoy bromeando. Yo tengo todo tipo de sueños, todo tipo de pesadilla. Bueno, muchas impresiones. Y una cosita más, y me gustó mucho lo que dijiste. Es decir, en vez de siempre estar buscando caminos, vamos a buscar a Cristo. Vamos a buscar al que está revelado en la revelación particular. Y si yo conozco a esta persona gloriosa, muchas de estas preguntas y dudas y búsquedas se desaparecen. ¿Okay? No todas, obviamente, pero bastantitos. Muy bien. Vamos a tocar la sección que se llama en página 36, características de la revelación particular. Número 1, la revelación particular es histórica. Entonces, sucede en la historia. Y esta es la definición. La revelación particular requiere un lugar, quiere un tiempo, una persona que habla y otra persona que escucha. ¿Ok? Estamos hablando de revelación particular. Esta revelación particular viene en un momento particular y no viene antes de ese momento, no viene después de ese momento, viene en ese momento. No es especial porque la revelación general también es especial, es particular, es Dios hablando particularmente en un tiempo, en un lugar, con una persona en particular. ¿Ok? La revelación general es dada independientemente del tiempo o el lugar, pero en contraste, la revelación particular es dada en tiempo, en lugar, a una persona, de una persona, en este caso, Dios. Ejemplo, Dios caminando en el jardín. El hecho de que Dios haya venido al jardín no implica que sea redentor. Entonces, lo que estamos distinguiendo ahora es que varios piensan que la revelación particular tiene que ver exclusivamente con la obra redentora de Dios, pero no es el caso. Dios se estaba revelando particularmente antes de la caída y antes de que hubiera una necesidad para la obra redentora, porque Él entró en el jardín y habló con Adán y le dijo varias cosas. No comas de tal árbol, nombra a los animales, no es bueno que el hombre esté solo, sean fructíferos y multiplíquense. Y ahí estaba Dios en revelación particular, hablando en persona, con una persona, en un tiempo, en un lugar específico, el jardín de Edén. Y de todos modos fue una revelación particular, como dijo Moisés en capítulo 3, versículo 7, que Dios andaba con Adán en la parte fresca del día, conversando con él, regocijando con la amistad con Adán. Entonces eso también era revelación particular. La revelación particular se dirige a situaciones históricas concretas. Estoy en página 37. Es Dios hablando a Adán y Eva, Dios juzgando a la serpiente, Dios diciéndole a Noé que construya un arca, Dios llamando a Abraham, diciéndole que salga de Ur. Entonces son ejemplos de revelaciones particulares de Dios hablando específicamente a una persona en un lugar específico, en un tiempo definido, y no antes de ese tiempo ni después. Revelación particular. El contexto histórico es absolutamente crucial
para la revelación particular. Y por eso tenemos que empezar ahí. Dios se revela en historia. Y en otras palabras, la revelación de Dios particularmente es historia. Y por eso hemos dicho varias veces en esas clases que la religión cristiana es histórica. Tiene documentación histórica. Tiene mejor documentación histórica que cualquier acto o hecho histórico en los días en los cuales existían o vivían estas personas. Estamos hablando también del Nuevo Testamento. Hay más evidencias, mucho más documentación de lo que hizo y dijo Jesucristo, de lo que existe para los eventos de las guerras romanas o de otros eventos en ese mismo siglo, el siglo número 1. La Biblia es historia muy bien documentada. Pero a la vez la revelación particular tiene sus límites, o es decir, sus limitaciones. Si en la revelación particular Dios actúa en un tiempo y lugar determinados, solo aquellos que presten atención estarán al tanto de la revelación y que de los que no estaban ahí. Entonces, si no estoy ahí cuando Dios habla, no escucho. Si no estoy ahí cuando Dios habla con Adán, no recibo la revelación. Pero vamos a ver. ¿Cómo sabemos esas cosas? ¿O cómo sabemos esas cosas, tales cosas de Dios hablando con Adán, Dios hablando con Noé, Dios hablando con Abraham, con Moisés, con David? ¿Cómo es que nosotros sabemos de esas cosas? Es necesario que hayamos estado ahí o que lo que se dijo se nos haya dicho por algunos medios. Se ha dicho, se grabó, se escribió. En otras palabras, para que nosotros aprendamos de aquella revelación particular, alguien tiene que grabar lo que se dijo y compartirlo con los demás. Quizás escribirlo, qué novedad, ¿no? Qué cosa tan fantástica. Escribir lo que Dios dice en voz alta, muy buena idea, ¿no? La única manera de contrarrestar las limitaciones de la revelación particular es por comisionar a un testigo. Alguien que le dirá a aquellos que están temporalmente distantes geográficamente. Es por eso que el cristianismo es una religión misional. La gracia electiva de Dios incluye un llamado a ser misioneros. El hecho de que Dios trabaja en un tiempo y lugar en particular explica también por qué el cristianismo es una religión inspirada. Bueno, vamos a enfocarnos en esa cosa tan sencilla. La razón por la cual tenemos la revelación en forma escrita es que ni tú y yo estuvimos presentes cuando Jesús andaba aquí en la tierra. No escuchamos sus enseñanzas, no escuchamos sus sermones, no vimos sus obras. Un testigo que vio todo tiene que escribirlo para que los demás podamos ser enterados de esos eventos. Y por eso nuestra religión se llama cristianismo. No nada más es una religión revelada, pero conservada en forma escrita por los testigos que vieron los eventos y escucharon las enseñanzas y grabaron esos eventos y enseñanzas en una forma escrita para que ese medio pudiera ser utilizado para comunicar, compartir estas revelaciones de Dios con los demás a través de la historia. Tiene cierta lógica, ¿no? ¿Ok? Hay otra característica de la revelación particular que se llama personal. Y esto, bueno, quizás es sumamente obvia. La revelación particular es personal, es una revelación personal del carácter y la voluntad de Dios. Por medio de la revelación particular, Dios se está revelando su persona, su carácter, sus atributos y su voluntad y sobre todo su plan redentor para con nosotros. Personalmente Dios se involucra en actos
que revelan su carácter, su trabajo redentor por todo su pueblo. Dios sigue el patrón de cómo se conocen las personas. Y otra vez estamos hablando de algo sumamente sencillo. Conocemos a Dios en exactamente la misma manera que conocemos a cualquier persona. Cualquier amigo, cualquier pareja. Pasamos tiempo conversando. Pasamos tiempo compartiendo actividades y eventos. Compartimos tiempo conversando en la presencia de otras personas que también están interactuando con esta persona de interés. Porque, como yo le digo a todos los que están enamorados, si que en verdad quieres conocer a tal persona, tienes que estar en grupos sociales para ver cómo esta persona funciona, cómo esta persona interactúa, cómo esta persona te trata a ti en la presencia de otras personas. Y entonces conocemos mejor a una persona pasando tiempo en varias circunstancias, con varias actividades, observando varios hechos, escuchando muchas palabras, observando a esta persona a través de años. Años. Yo he conocido a Anne Moran por 40 años. Y creo que la conozco un poquito mejor ahora que hace 30 o 35 años. Y así es con nuestra relación con Dios. Conocemos a Dios por escucharlo, por observarlo, por interactuar con Él y por estudiar cuidadosamente lo que Él ha dicho y cómo Él se ha revelado a través de la revelación particular, la cual es la palabra de Dios. Número 3, característica de revelación particular. La revelación particular es una revelación de palabras y hechos. Y lamentablemente es necesario decir esto, porque existen debates. ¿Dios se revela por hablar o Dios se revela por actuar? Y también la misma discusión existe aún en esta iglesia en cuanto a nuestra misión. Nuestra misión consiste en hechos o en palabras. Algunos dicen que no es necesario hablar porque aquí en este mundo todo el mundo resiste nuestro mensaje y por eso lo mejor es simplemente actuar. Actuar con amor. Otros dicen, y los evangélicos dicen, no, es que la Biblia dice que hay que predicar, hay que hablar. Y este profesor que estudié para formar algunos de mis pensamientos para esta noche, dice que la conversación, si Dios se revela por hechos o palabras, es una conversación sumamente tonta. No hay mucha distinción, dice él, entre una palabra y una acción. Una palabra hablada es un evento, un hecho. Se ha hecho como un hablar de una revelación verbal, como un discurso-acción, con una acción-discurso. Lo que estoy haciendo en este momento, estoy hablando, actuando, estoy actuando, hablando, estoy actuando por hablar, estoy haciendo un acto y este acto es hablar. Estoy haciendo algo con palabras. Dios hizo algo en el principio, con palabras. ¿Qué hizo? Creó el universo. Con el acto de hablar, resultó toda la creación. Con el acto de hablar, ahora resulta la nueva creación. ¿Cuál es? Exactamente. Ustedes son nuevas criaturas en Cristo por el hecho de que Dios habló. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces Dios tiene que hablar para que nazcas. No es decir que esa palabra te salva. Esa palabra es el instrumento por medio del cual Dios te salva. Te salva por los hechos de Jesucristo. Jesucristo salva. Pero Dios tiene medios para aplicarte la salvación de Jesucristo. Y ese medio es el hecho de hablar.
Cuando Dios habla, el resultado es nueva creación. ¿Ok? Y somos la nueva creación de Dios que Él mismo creó por medio de hablar, por medio de que alguien habló con las palabras de Dios en su aliento. Y ese poder, ese acto de hablar, produjo a nuevas criaturas en Cristo, discípulos de Cristo. Muy bien. Por otro lado, podemos decir que un hecho es una palabra encarnada o proclamada. Y ya estamos metiendo en la encarnación de Jesucristo. El Logos se hizo carne. La palabra se convirtió en carne, en hecho, empezó a actuar, pero todavía es Logos hablando por actuar y actuando por hablar, o hablando por actuar, las dos cosas. Entonces, las acciones y las palabras no se dividen en otras palabras. Este teólogo, Voss, dice, el patrón predominante de la Escritura es, primero, Dios promete lo que va a hacer. 2, después, Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer. 3, después, Él te dice lo que Él hizo. Y es el patrón que se ve a través de las Escrituras. Y en general, la predicación del domingo es precisamente esto. Decir lo que Dios promete, lo que Dios hizo, y hablarles de lo que Dios hizo, para que no se les olviden. ¿Okay? Entonces, este patrón se ve claramente a través de la Biblia, y claramente las palabras y los hechos van de la mano. Las palabras explican eventos, y este teólogo Voss habla de un mundo de eventos, de palabras y hechos. Okay, es un punto sencillo pero importante, que la revelación es por medio de hechos y palabras y hechos. Y las palabras son un evento. Entonces es un poco problemático tratar de distinguir entre palabras y hechos. Y aun como cristianos tenemos que compartir nuestra fe por actuar en amor y por hablar con amor, por compartir las verdades de Jesucristo con amor, pero actuando con generosidad y amor. Entonces no se debe dividir hechos con palabras, ni palabras con hechos. Las dos van en un buen matrimonio, palabras y hechos. En palabras y hechos, en hechos y palabras, en ese evento de hechos, palabras, consiste nuestra misión también como cristianos, como iglesia. Muy bien,